Ahora vamos a ver una multiplicación de un monomio por polinomio. O sea, ya por una expresión algebraica más larga. Se multiplica el monomio por cada término del polinomio, aplicando la propiedad distributiva. Vamos a recordar entonces la propiedad distributiva. Tenemos, si A, B y C pertenecen a los racionales, se cumple que si yo multiplico A por B más C o B menos C, cualquiera de las dos opciones, sumo o resta en el paréntesis, tengo que multiplicar A por B más o menos, según corresponda, A por C. Y aquí lo tenemos. O sea, el término que está fuera del paréntesis multiplica a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. A por B y luego A por C. Y se unen mediante la suma o la resta según corresponda. Si yo tengo el paréntesis en otra posición, yo tengo A más o menos B, y ese paréntesis se multiplica por C, pasa exactamente lo mismo. El término que está fuera del paréntesis multiplica cada uno de los términos del paréntesis. O sea, C por A y luego C por B. Vamos a ver un ejemplo. Tengo 3m multiplicado por 4x más 2 menos y. El término que está fuera multiplica a cada uno de los que está al interior del paréntesis. Entonces me queda 3m por 4x y eso da 12mx. Ahora 3m por 2 y eso da 6m. Y finalmente 3m por y eso da 3mi. Se fijan que la suma y la resta se mantuvieron. Veamos otro ejemplo de multiplicación de monomio por polinomio. ¿Cuál es el área del siguiente rectángulo? Tenemos acá un rectángulo en donde una de sus dimensiones mide A y la otra tiene dos trocitos. Uno mide A y el otro mide B. Por lo tanto, voy a calcular el área, que es multiplicar el largo por el ancho. El largo de este rectángulo es A más B, porque se juntan estos dos trocitos. Ya, por eso queda como suma. Y el largo A más B lo voy a multiplicar por el ancho, por A. Entonces me queda así. Este es el ancho y este es el largo. Multiplicamos entonces el término que está fuera, multiplica a cada uno de los términos que está al interior del paréntesis. Entonces me queda A por A y luego A por B. Y tenemos una adición. Vamos resolviendo entonces. A elevado a 1 por A elevado a 1, se mantiene la base y se suman los exponentes. Y A por B no es necesario tener la multiplicación entre medio, así que se escribe como AB. Por lo tanto, el área de este rectángulo es A cuadrado más AB. Ahí terminamos. Lo tenemos expresado entonces A cuadrado más AB. Vamos con otros ejemplos. Vamos a resolver primero el de la parte superior. Tenemos este trinomio y lo vamos a multiplicar por un monomio. ¿Cómo se resuelve esto? El que está fuera del paréntesis multiplica a cada uno de los términos que está al interior del paréntesis. Vamos a aplicar entonces la propiedad distributiva y nos queda así. El 10xy multiplica primero al 8 y se expresa. Estamos aplicando la propiedad distributiva. Ahora 10xy por 4y cuadrado y con el signo negativo adelante, entonces se expresa así. El 4y cuadrado lleva la resta adelante o el signo negativo por 10xy. Y finalmente traigo este 3x cuadrado con la adición adelante o el signo positivo y lo multiplico también por 10xy.
Ahí me quedó la propiedad distributiva aplicada porque el término que estaba afuera multiplicó a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Se resuelve esto. Cada multiplicación, 8 por 10, 80, xy. Ahora, 4 negativo por 10, 40 negativo. Y ojo, x y elevado a 3, porque la x no había otra x, así que la bajé. ¿Pero qué pasó? Y elevado a 1 por y elevado a 2, se mantiene la base y se suman los exponentes. Y lo mismo acá. 10 por 3, 30. X cuadrado por x elevado a 1, se mantiene la base y se suman los exponentes. Y finalmente y, porque no había otra, así que se mantiene esa, tal cual. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación de monomio por trinomio es esta expresión algebraica. Como no hay términos semejantes, no tengo nada más que hacer, se termina ahí. Vamos con el tercer ejemplo. El área del rectángulo es 2x cuadrado más xy. Si su ancho es x, ¿cuál es la expresión que representa la medida del largo? Como esto puede sonar un poco extraño, un poco enredado, lo primero que tenemos que hacer es usar una representación gráfica, o sea, dibujar un rectángulo. El área, todo el espacio que ocupa en su interior, después de multiplicar largo y ancho, se obtuvo el área, que es 2x cuadrado más xy. Eso corresponde al área, que sale de la multiplicación del largo por ancho. Pero yo no conozco el largo, así que le pongo un signo de interrogación. Sí conozco el ancho. El ancho vale x. Ancho x, largo, signo de interrogación. Entonces, tenemos que determinar una expresión que al multiplicarla por x, que al multiplicarla por el ancho, me dé el área. X multiplicado por cuánto me da el área de este rectángulo, porque se multiplican estas dos dimensiones. X multiplicado por cuánto me da entonces el área del rectángulo. X multiplicado por cuánto me tiene que dar 2x cuadrado. ¿Había algún coeficiente numérico acá? Si la x está solita quiere decir que está multiplicándose por 1 positivo, o sea, una x me da 2x cuadrado. 1 por cuánto me da 2? Por 2. O sea, aquí ya sé que tiene que ir un 2. Y x elevado a 1 por cuánto me da x elevado a 2? Y eso corresponde a x por 2x. Fíjense. El 1 que está delante, que no lo ponemos, por 2, 2. Y x por x, x cuadrado. Porque se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces, uno de los términos que falta ahí es el 2x. Pero además, tengo xy. Entonces me pregunto, x multiplicado por cuánto me da xy. Entonces yo sé que x por y es xy. Entonces aquí me queda el largo, que era la dimensión que faltaba en el rectángulo. Ahora veamos un ejemplo que incluye sustracción. La siguiente figura está compuesta por dos rectángulos. Considerando las medidas dadas, ¿cómo se puede expresar el área del rectángulo azul? Tenemos entonces estos dos rectángulos pequeños que forman un rectángulo grande y aquí están las dimensiones. Las medidas del rectángulo pequeño son E y D, mientras que del rectángulo grande tenemos F y D también. Pero no me está preguntando de eso, me está preguntando el área del rectángulo azul. Entonces, tenemos que determinar la expresión que representa el largo del rectángulo azul. Esto. Y el largo del rectángulo azul es el total menos el rectángulo pequeño. Yo al rectángulo grande le quito el rectángulo pequeño y me queda el rectángulo azul. Entonces me queda F menos E, el largo.
Y el ancho es D porque es exactamente la misma medida. ¿Ya? Y vamos a multiplicar entonces largo y ancho, la resta por D. Lo escribimos el ancho D por el largo, que era F menos E. Y aplico la propiedad distributiva D por F menos D por E. El que está afuera multiplica cada uno de los términos que está al interior del paréntesis. Se resuelven las multiplicaciones, D por F es DF y D por E es DE. Bajo la resta, y como no hay términos semejantes, no se puede reducir más, esto queda así. Por lo tanto, el área de este rectángulo es DF menos DE. Y listo. Vamos ahora al polinomio por polinomio. Aquí se aplica la propiedad distributiva también de la multiplicación y luego, de ser posible, se reducen los términos semejantes. Veamos un ejemplo. Tenemos un binomio y un binomio y se están multiplicando. Entonces lo primero que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la siguiente forma. Voy a tomar el primer factor, que es el primer paréntesis, y cada término de acá lo voy a multiplicar por el segundo factor, por el segundo paréntesis. Entonces me queda A por el segundo paréntesis más 2 por el segundo paréntesis. Y eso está acá. A por el segundo paréntesis más 2 por el segundo paréntesis. Y se resuelve eso. A por 3b más A por c y luego 2 por 3b más 2 por c. Y queda el resultado de esta multiplicación de polinomio por polinomio. El siguiente rectángulo está compuesto por rectángulos de menor tamaño. ¿Cuál es el área total de la figura? Tenemos acá un rectángulo grande que está formado por 4 rectángulos pequeños. Y aquí tenemos las medidas de cada rectángulo pequeño, pero me está preguntando el área total, el área del rectángulo grande. Entonces tenemos que determinar la expresión que representa el largo y el ancho de la figura. Y luego multiplicar largo y ancho para calcular el área. El largo es M más K, porque tengo este trocito que vale M más el trocito que vale K. Y todo eso es el largo del rectángulo grande. Mientras que el ancho es L más N, porque sumo este trocito pequeño más este otro trocito pequeño. ¿Ya? Ahí nos queda el ancho. Para sacar el área del rectángulo tengo que multiplicar largo por ancho. Me queda entonces largo por ancho. Y voy a tomar el paréntesis de la izquierda y lo voy a aplicar a la propiedad distributiva. Entonces, M por el segundo paréntesis más K por el segundo paréntesis, y eso me queda expresado así. Y ahora toca resolver simplemente M por L más M por N. Y ahí lo tenemos. Mientras que en la segunda multiplicación tenemos K por L más K por N. Me quedó todo esto, un polinomio, y resuelvo. M por L es ML, M por N, MN, K por L, KL y K por N, KN. Este polinomio corresponde al área total del rectángulo. Da lo mismo el orden de estos términos algebraicos. Puedo decir KL más KN más ML más MN en otro orden y me va a representar lo mismo, el área. Lo importante es que estén las operaciones correctas y los términos algebraicos que nos dieron del resultado de la multiplicación. Entonces, para multiplicar expresiones algebraicas tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Si quedaste con dudas, recuerda que me puedes escribir un mail o contactarme por Instagram, Profesor Isabel Herrera, y si no, ingresar a la plataforma Santillana Compartir desde tu teléfono o tu computador.